Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos y estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar y les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de toda esta actividad que tenemos planificadas para esta hora. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 10. Vamos a ver los temas, obviamente, correspondientes a densidad, presión y fuerza gravitacional. Estamos ya en el tema número 3. Y en esta clase nosotros vamos a ver el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Esos son los dos principios en los cuales vamos a explicar toda la clase correspondiente a esta hora. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad 10, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, la única, bueno, tienen aquí dos actividades. La primera dice, explique por qué una esfera de acero se hunde en el agua, mientras que una embarcación con su casco fabricado en acero puede flotar en el agua. Relacione la flotabilidad del barco con el principio de Arquímedes. Eso tienen que hacer, tienen que analizar. Y la segunda dice, responda, ¿cuál es la diferencia entre peso aparente y peso real? Eso igual vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando en la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, en su hojita de trabajo, en la parte superior, tienen que desarrollar la rotulación. Ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo y de forma inmediata a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumplan con todos los requisitos que se necesita dentro de esta tarea. Tienen a continuación y como parte final, tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, correspondientes a la semana 3 del 25 de mayo, perdón, del 27 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 27 de mayo. La fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Son los tiempos en los cuales ustedes tienen que presentar esta tarea. Es una tarea bastante pequeña que lo pueden hacer bastante rápido. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, en función del desarrollo de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Y para ello vamos a iniciar presentándoles justamente, vamos a ver en función del tema densidad, presión y fuerza gravitacional, vamos a iniciar presentando este famoso teorema o principio que es el principio de Pascal. Fue creado justamente por Blaise Pascal y vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de este principio, de esta teoría, en cuanto a ver la presión, en cuanto a la presión en determinadas estructuras. Hemos visto la presión en el interior de los líquidos, pero ¿qué hay de la presión en el exterior aplicada sobre un líquido? Por ejemplo, cuando llega Carnaval, nosotros normalmente aquí en el Ecuador se suele utilizar las bombas de agua, ¿no es cierto? Los globos de agua para lanzar y mojar. Ahí nosotros obviamente aplicamos una presión desde el exterior a los líquidos, lo que permite que no se derrame y obviamente mantiene su forma. Entonces aquí nosotros vamos a ver. Todas estas características obviamente fueron determinadas desde un inicio en la humanidad a través de determinadas investigaciones por Blaise Pascal. Vamos a comprobar este fenómeno mediante una sencilla experiencia que nos mostrará
cómo se transmite la presión ejercida sobre un punto de líquido a otros puntos de este. Este principio puede comprobarse utilizando un globo de látex, el globo de agua que jugamos nosotros en carnaval, perforado en diferentes lugares a excepción del cuello del globo. Al llenar el globo con agua y ejercer presión del cuello hacia abajo, observamos que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad, con la misma presión. De ello, podemos nosotros deducir que la presión se ha transmitido con igual densidad en todas las direcciones en el seno del líquido. Eso quiere decir en el centro del líquido. Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos, su capacidad de transmitir la presión aplicada en algunos de sus puntos. Dicha propiedad fue anunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal durante los años 1623 a 1662 y conocemos obviamente ¿no? como el principio de Pascal, lleva su nombre. La presión aplicada en un punto de un líquido encerrado e incomprensible se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones en el interior del líquido y en las paredes del recipiente que lo contiene. Así, donde P bajo A es igual a P bajo S, que es el principio de Pascal, o bien remitiéndonos a la relación de la fuerza y la superficie, donde fuerza base A está sobre superficie base A. Esto es igual a fuerza sobre B sobre superficie sobre B, donde P obviamente corresponde a la presión, F corresponde a la fuerza y S corresponde a la superficie. Entonces, eso en relación al teorema, prácticamente esta es la fórmula mediante la cual nosotros podemos calcular a través del principio de Pascal obviamente la presión que ejerce el agua en determinados cuerpos, en determinadas estructuras. En cuanto a aplicaciones del principio de Pascal, el hombre este principio lo ha sabido aprovechar de una forma bastante útil para el desarrollo de la humanidad y obviamente para el mejoramiento y obviamente la facilidad en determinados trabajos. Por ejemplo, dentro de ella nosotros vamos a hablar la prensa hidráulica que nosotros siempre hemos visto. Muchas de nosotros no, otros sí. Por ejemplo, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más intensas. Por ejemplo, ¿quién no tiene un coche? ¿Quién no tiene un auto? Especialmente los que tienen con la compuerta en la parte de atrás, la que es el vehículo tipo coupé. ¿Qué es lo que ustedes han visto cuando ustedes levantan la cajuela, la parte de atrás del maletero, del portamaleteros? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han visto dos barras laterales, ¿no es cierto? Ustedes medio le sacan el seguro y la puerta solita se impulsa hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí se aplica la presión de los líquidos, obviamente aplicando el principio de Pascal. Ustedes, para los que de pronto tienen o han tenido la oportunidad de trabajar en retroexcavadoras, ustedes ven que para que se mueva el brazo de una retroexcavadora, ¿qué es lo que sucede? Existe un gato que se le llama un gato hidráulico. Cuando hablamos de hidráulico, significa que tiene un líquido al interior. Eso es lo que le permite que suba, que baje y otras actividades más que haga. Hay determinadas circunstancias igual en los tractores agrícolas, determinadas maquinarias, obviamente que el hombre ha utilizado justamente este gran principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común, como les había dicho. Una de las primeras, vamos a ver la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza. Por favor, les voy a rogar que por favor me mantengan cerrados los micrófonos, tengan la bondad. Como les había mencionado, la prensa... Compañera Marina Guaya, por favor, manténgame el micrófono apagado que está interrumpiendo. Si continúa con ese problema, yo le saco de clases, compañera.
Entonces, como les había dicho, vamos a ver el principio de Pascal y especialmente aplicado a determinadas máquinas de uso común que el hombre ha ido inventando periódicamente para simplificar y facilitar diferentes actividades que de otra manera serían muy complicadas y duras de realizarlo. Dentro de ella podemos mencionar la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza y constituye el funcionamiento de elevadores, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de máquinas especialmente industriales. Y aquí nosotros podemos ver algo tan sencillo. Vamos a ver cuál es la forma, cuál es el mecanismo para que funcione este proceso. Consiste prácticamente en dos cilindros de diferentes secciones comunicados entre sí y en cuyo interior se encuentra un fluido en reposo que normalmente puede ser agua o también puede ser aceite. Sobre el embolo A, cuya superficie es S bajo A, o de S base A, es muy pequeño. Se aplica una fuerza externa, que es la fuerza base A. La función de vida de esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa hasta el embolo B, cuya superficie S bajo B o sobre B es muy grande y ejerce sobre este una fuerza F bajo B. Entonces aquí nosotros podemos ver dos embolos, podemos ver el embolo grande y podemos ver el embolo pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, a través de la fuerza del hombre, a través de la fuerza mecánica que ejerce el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? El embolo A prácticamente va a presionar lo que es el líquido que se encuentra aquí, que obviamente puede ser agua, pero más efectivamente en las máquinas actuales se utiliza el aceite. Es por eso que, por ejemplo, en las volquetas, yo pienso que la mayoría se han de haber tenido la oportunidad en algún momento de ver los gatos hidráulicos que tienen para elevar los tanques, las volquetas. ¿Qué es lo que pasa? Ahí cuando se dañan, prácticamente ustedes han visto que por algunas circunstancias, por algún desperfecto mecánico, muchas de las veces cuando se daña ese mecanismo, derrama un líquido, derrama un aceite. Es justamente el líquido que se encuentra aprisionado dentro de esta estructura. Entonces ahí igual existe un émbolo pequeño y existe un émbolo grande. ¿Qué es lo que permite eso? Amplificar la fuerza, duplicar, triplicar la fuerza para que obviamente cuando esté cargado de cualquier material pétreo, sea arena, sea piedra, sea lo que sea, obviamente le empuje y le permita descargar. Entonces, de esa manera, obviamente, es prácticamente la explicación que nosotros tenemos aquí, los cilindros de diferente sección. Eso quiere decir los cilindros de diferentes dimensiones. Cuando se aplica una determinada fuerza sobre un émbolo pequeño, este va a empujar el líquido que se encuentra al interior y obviamente que deben estar interconectados con un émbolo mucho más grande, que en este caso es el émbolo B, lo que generará una fuerza obviamente cuadruplicada, lo que permitirá obviamente en este caso de la prensa, obviamente destruir, aplastar cualquier objeto. Esa es la aplicación del principio de Pascal en una prensa hidráulica, y obviamente no solo en la prensa hidráulica, sino en varias estructuras que el hombre ha creado. La fuerza obtenida, que es fuerza base B, es mucho mayor que la fuerza aplicada fuerza base A, porque la superficie es mucho mayor que S sobre A. La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algún cuerpo colocado sobre el émbolo de mayor sección, apretándolo contra un tope fijo situado sobre este émbolo. Esto es la explicación en cuanto a esta estructura, que obviamente también se aplica a otros elementos. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, otra de los inventos que el hombre ha generado y ha aplicado, obviamente, al sector automotriz. Por ejemplo, tenemos el elevador hidráulico. Sigue el mismo principio físico que la prensa hidráulica. El aire procedente de un compresor comunica el aceite del recipiente, una presión que es transmitida por el líquido hasta la plataforma elevadora. El elevador hidráulico se emplea habitualmente para elevar automóviles en los talleres mecánicos. Entonces aquí tenemos un compresor de aire. Este compresor de aire va obviamente a través del aire va a comprimir, va a llenar y aplastar, permitir que se mueva. En este caso, pongámosle que este sea el émbolo A. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos al interior? Tenemos un líquido que por lo generalmente es aceite. ¿Qué es lo que hace esto? El momento de presionar obviamente permitirá
que el émbolo B obviamente permita elevar el auto que se encuentra sobre su superficie. Entonces aquí tenemos dos tipos de émbolos, igual tenemos el émbolo A, el émbolo B, y obviamente aquí igual tenemos un líquido el cual tiene que ser comprimido, en este caso por el compresor, que llena de aire el espacio para que obviamente se aplaste, ejerza presión el émbolo A y permita la elevación a través del émbolo B. Esa es la explicación del principio de Pascal en los elevadores hidráulicos, y como ellos existen muchas aplicaciones de este método, de este principio. Dentro de ellos también los frenos hidráulicos. Frenos hidráulicos han servido de mucho en el transporte terrestre, en el transporte y el diseño de automóviles, ha servido de mucho. La presión aplicada sobre el pedal del freno se transmite por el líquido que llena los conductos del circuito y acciona el mecanismo de presión sobre las ruedas para detenerlas. Se utiliza en los sistemas de frenos de diversos vehículos. Todos, obviamente, los que tenemos un vehículo hemos podido, incluso hasta en las motos, nosotros tenemos ese mismo sistema en la actualidad de frenos a través de este procedimiento, obviamente, de la aplicación de frenos hidráulicos. Aquí nosotros podemos observar cómo funciona la aplicación del principio de Pascal en los frenos hidráulicos de un automóvil. Tenemos el pedal que se encuentra dentro de la cabina para que el conductor pueda presionarlo. Tenemos en este caso un aceite de presión, tenemos aquí una válvula que permite ejercer presión, en este caso vendría a ser el émbolo A, que es lo que prácticamente a través de la presión que ejercemos con el pie, obviamente va empujando el aceite. Y esto va a permitir que los dos émbolos, que en este caso obviamente serían las mordazas y las pastillas de frenos, obviamente se compriman, ejerzan presión sobre el disco de frenado para poderlos frenar, para poder reducir la velocidad. Esto se aplica en vehículos y también en la actualidad también se aplica a determinados de motocicletas que hoy en día ya utilizan sistemas de pastillas de frenado. Eso es bastante importante. Incluso en la actualidad yo he podido observar muchas de las bicicletas, obviamente ya tienen este sistema de frenos de disco que son obviamente mucho más eficaces que los que existían antes. Aquí tenemos la aplicación del principio de Pascal en los frenos hidráulicos de todo tipo de automotores. Esto en cuanto al principio de Pascal y sus determinadas aplicaciones que nosotros tenemos en diferentes elementos que el hombre ha creado. Obviamente a través igual de la fórmula para poder calcular presión, fuerza y superficie sobre la cual va a ejercer presión. Esas son las características fundamentales en cuanto al principio de Pascal. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver, por el contrario, la siguiente característica sobre el principio de Arquímedes. Quizás haya comprobado alguna vez que si intenta sumergir una pelota en una piscina, el agua opone resistencia, genera un empuje hacia afuera. ¿Quién no ha ido a una piscina? Y obviamente hay muchas veces en las piscinas mismo existen esas pelotas de hule grandes. Obviamente y nosotros tratamos de hundirlas y no podemos, ¿no es cierto? El agua ejerce una presión y trata de enviarle hacia afuera. Si una vez introducida la sueltan, la pelota es empujada hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida. Esta experiencia, a modo de ejemplo, nos ayuda a entender cómo son las fuerzas en relación a determinados cuerpos. Primero, colgamos en un dinámetro, esto es un instrumento para medir la fuerza, un cuerpo de pequeño tamaño, como puede ser una bola de metal. Anotamos la medida del dinámetro, este es el peso del cuerpo en el aire, que es obviamente la W es igual a 1 N mayúscula, que es un newton. 2. Llenamos un recipiente con agua y sumergimos en el cuerpo colgado del dinámetro. Anotamos el peso del cuerpo en el agua, obviamente que será W es igual a 0.6 newtons. Y el tercero, el dinámetro indica el peso del cuerpo en el agua o peso aparente, es menor que en el aire. Eso quiere decir prácticamente que si nosotros pesamos esta bola de acero afuera y pesamos adentro del agua, el peso va a ser diferente.
Aquí nosotros podemos indicar el peso del cuerpo real y el cuerpo del peso aparente. Vamos a ver cuáles son las características. Aquí tenemos el dinámetro, cómo nosotros podemos desarrollar. Tenemos una cubeta con agua para generar, obviamente, este experimento que es la fuerza de empuje. El agua siempre va a generar, así sea una bola pesada, no sea lo que sea, una fuerza de empuje hacia la superficie. Esto es prácticamente lo que mantiene flotando a los buques. Los buques, prácticamente los acorazados, son construidos de acero. Igual la maquinaria, el peso que lleva en su interior, obviamente genera un peso bastante intenso, bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? El agua genera un empuje, lo que le permite a los barcos mantenerse flotando en la superficie. Prácticamente aquí nosotros podemos ver a través de esta bola de metal, podemos apreciar prácticamente cuál es esa fuerza de empuje que tiene el agua y que se puede aplicar también en este caso, al sector del transporte naval. De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza vertical llamada fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta al peso, por eso anotamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. También por ello los cuerpos parecen pesar menos que el agua en el aire. Prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Incluso a nosotros, muchas de las veces cuando estamos en el agua, en un agua que está relativamente quieta, en una piscina, nosotros como cuerpos, nosotros no nos hundimos, no nos vamos al fondo, sino el agua ejerce un empuje y obviamente nos bota hacia arriba, ¿no es cierto? Nos bota a la superficie del agua. Ahí está ejerciendo empuje el agua sobre el cuerpo. El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el peso real y la fuerza de empuje, donde la fuerza del peso W es igual a la fuerza del peso menos E, en este caso que es el empuje. Esa es la fórmula mediante la cual nosotros podemos calcular el empuje de determinados líquidos. En el siglo III a.C., el matemático griego Arquímedes determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el famoso principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes. Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Entonces, esa obviamente es una de las características fundamentales. Aquí tenemos la fórmula en la cual nosotros podemos ver donde E representa o es igual a la fuerza de empuje, densidad del líquido, B corresponde al volumen del sólido sumergido y G corresponde a la gravedad. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este presiona al fluido y al mismo tiempo el fluido presiona sobre el cuerpo hasta provocar su pérdida aparente de peso. Es por eso que nosotros, igual, cuando estamos nadando, prácticamente si ustedes se quedan quietos y ustedes no bracean, no hacen juego con las piernas, prácticamente ustedes empiezan a flotar en el agua. Es igualito como si que nosotros hubiésemos perdido peso y empezamos a flotar. Entonces ahí prácticamente se aplica la pérdida aparente de peso. Aparentemente porque nosotros seguimos pesados o cualquier objeto sigue pesado, prácticamente, ¿qué es lo que hace? El agua al empujar hacia la superficie hace que genere un peso aparente. Podemos concluir que el principio de Arquímedes, el empuje depende solo de la densidad del fluido y del volumen sumergido del cuerpo. Esto define si un cuerpo flota o se hunde. Por ejemplo, un objeto de hierro, donde B es igual a 0.008 metros cúbicos, se sumerge totalmente en el agua, donde obviamente al sumergir da el resultado de D es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Determinamos a la fuerza de empuje, B, el peso aparente del cuerpo de la masa, obviamente que corresponde a 63.7 kilogramos. Aquí nosotros podemos ver prácticamente mediante la aplicación de la fórmula de la determinación, obviamente de la fórmula de Arquímedes, vamos a determinar. Vamos a ir reemplazando donde E es igual a 1000 kilogramos por segundo menos, obviamente, una resta, el 0.08
metros cúbicos, obviamente se genera una resta y esto dará como resultado de 0.08 metros cúbicos menos el 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y obviamente el resultado de esta división se obtiene 78.4 newtons, que en este caso este 78.4 corresponde en este caso al peso aparente del cuerpo. Entonces aquí igual tenemos donde W es igual a E, a W menos E, este es igual a M por G menos E. Al despejar esta fórmula, simplemente, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos simplemente poniendo los datos que nosotros queremos calcular. En este caso tenemos aquí donde W es igual a 63.7 kilogramos, que en este caso es la primera W, menos E, que corresponde al 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, menos obviamente 78.4 newtons, y esto dará como resultado 545.9 newtons, que este será el peso relativo en relación al cuerpo. En relación a la flotabilidad de los cuerpos, la experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, flotan, otros por el contrario se hunden. ¿Cuál es la causa de que existe esta diferencia de comportamiento? Porque unos cuerpos sí se hunden y porque otros cuerpos no se hunden. ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote? La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de la fuerza, peso y empuje para el cuerpo totalmente sumergido. Pueden darse estos tres casos dentro de estas características para que se cumpla este principio. Primero, el peso es mayor que el empuje, donde W es menor a E. Eso determina la primera estructura de la fórmula. O sea, en este caso, la densidad del sólido es menor a la densidad del líquido. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho líquido. Ejemplo, la bola de corcho. La bola de corcho obviamente flota. ¿Por qué? Porque la densidad del corcho obviamente es mucho más eh, abierta, no es compacta, por ejemplo, como una bola, por ejemplo, una bola de cristal. Y los componentes, las estructuras atómicas de su cuerpo, obviamente va a ser mucho más compactas y por ende son mucho más pesadas. En cambio del corcho, obviamente son más dispersas, generan espacios, lo que le permite, obviamente, ser el corcho más liviano, en este caso que el líquido, y por eso el líquido le empuja hacia afuera. La siguiente, el peso es igual al empuje, donde W es igual a E. O sea, prácticamente tanto el objeto, el peso del objeto, como el peso del líquido son iguales. Y por ende, el empuje va a ser igual. El cuerpo está en equilibrio en el interior de un líquido cuando su densidad es igual a la de dicho líquido. Entonces ahí existe un equilibrio en función de las fuerzas. El peso es mayor en el empuje donde W es mayor a E, o sea, en este caso un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho líquido. Ejemplo, por ejemplo, la bola de cristal y del hierro, como les había dicho, que se tiene mayor compactación, por ende su estructura es mucho más pesada. El caso de los barcos y de los submarinos es bastante impresionante cómo el hombre ha ido aplicando todo este tipo de principios para generar determinados o construir determinados medios de transporte, obviamente aplicando todo este principio que les permite o les ha permitido generar una serie de incluso armamento militar para que obviamente se generen o se utilicen en combate. En el caso de los barcos y de los submarinos, sobre todo en los submarinos, vamos a ver cuál es ese principio. Los barcos, a pesar de su peso, flotan gracias a su gran volumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso queda compensado por el empuje de su parte sumergida. Eso quiere decir, como son cóncavos, son huecos en la parte interior, pese a que tienen determinados componentes, esto hace también que se llene de aire. Por ende, el peso del metal se hunde, obviamente por el peso, por la construcción que tienen en acero, pero al mismo tiempo por su tamaño y también por la parte cóncava que existen cavidades de aire, obviamente esto le permite compensar las fuerzas y permite que floten los barcos. La línea de flotación es aquella
que separa la parte sumergida de la parte del barco sobre la superficie del agua. Los materiales con los que se construyen los grandes barcos mercantes son más densos que el agua, pero el peso del volumen. De igual que los barcos desaloja es mayor que el peso del barco y por este motivo el barco flota. Los submarinos tienen otro principio. Pueden variar su peso y por tanto su flotabilidad obviamente se desarrolla gracias a sus tanques de lastre. En ellos pueden introducirse agua o bien aire procedente de depósitos de aire comprimido. Esto le permitirá flotar. Si es que existe aire en los tanques de lastre, esto le permitirá subir a la superficie. Pero si los llenan de agua, esto ganará peso y permitirá que se hundan, que se vayan al interior del agua. Aquí nosotros podemos ver, en este caso tenemos los tanques de lastre, tenemos el interior donde se encuentra la tripulación. Si estas cavidades de lastre se llenan de aire, obviamente el submarino, el cuerpo del submarino pierde peso, pierde el volumen, y obviamente esto genera que el submarino salga a la superficie. No obstante, por el contrario, si estos tanques de lastre se llenan de agua, obviamente de líquido, esto gana peso, le permite que gane peso al submarino, y esto le obligará a que el submarino se vaya hacia el fondo. En el caso de los globos aerostáticos, hasta ahora hemos visto el comportamiento de los cuerpos del fluido, generalmente los líquidos, pero ¿qué sucede en el caso del fluido de un gas? Del mismo modo que sucede con los líquidos, todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba igual al peso de su volumen de gas que desplaza. Por tanto, se producen las mismas fuerzas que en el agua, las fuerzas que empujan, que le sirve para ascender al globo, y las fuerzas contrarias que permiten perder peso o que lo mantiene en la superficie terrestre. Si se consigue que la fuerza que empuje sea mayor que el peso, el cuerpo flotará. En cuanto, y por última parte, a la tensión superficial, vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo es posible que algunos insectos y cuerpos como un clip de mayor densidad en el agua floten en ella? Ustedes han visto, determinados insectos tienen esa capacidad de quedarse flotando sobre la superficie del agua. En general, las moléculas de un líquido reciben fuerzas de sus moléculas vecinas en todas direcciones que se compensan entre sí. Sin embargo, en la superficie, estas fuerzas intermoleculares no se compensan, por lo que la superficie libre del líquido es atraída hacia el interior de este y se comporta como una especie de membrana, con cierta resistencia a la penetración de líquidos. Es lo que hace posible que un clip flote, y a esta fuerza la llamamos tensión superficial. Esa es la tensión superficial, obviamente, que se puede aplicar a determinados insectos y también a determinadas aves. Por ejemplo, los patos, ellos generan una característica similar, tienen incluso una membrana, un determinado fluido que les permite mantenerse secos y obviamente mantenerse también flotando en el agua. Estas son las características que nosotros hemos visto en relación a la tensión superficial, y obviamente en los casos más preponderantes, obviamente aplicando tanto los principios de Pascal y también obviamente los comportamientos y las fórmulas en función de determinados líquidos que nosotros hemos visto en función de estas dos teorías fundamentales que hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. De esta manera llegamos, compañeros, a la parte final de la presente actividad. Tienen toda la explicación necesaria para que ustedes puedan desarrollar su tarea. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una Gracias, linda de noche. igual manera. De igual manera. Ya no.